tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y aquí estoy, porque he venido a encontrarme con usted en nuestra cita habitual. ¿Y por qué he venido en esta ocasión? Porque tengo un tema muy importante que compartir con usted. Y digo que es muy importante porque tiene un impacto directo sobre la salud de las personas. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues nuestra reflexión de hoy se titula La cena se almacena. De eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Dios nos ama tanto. No hay aspecto de nuestra vida que no esté previsto en las Escrituras. No hay consejo que nosotros necesitemos que Él no haya dejado escrito desde antaño. Hechos 27:34 nos dice: os ruego que comáis por vuestra salud. Dios se ocupa de cada aspecto de nuestra vida. Quiere que comamos por nuestra salud. Y la cena es una de esas comidas que nosotros debemos hacer de manera tal que cumpla los parámetros necesarios para que este ruego sea una realidad en nuestra vida. La cena se almacena. De eso estamos hablando en estos momentos. En la obra cumbre de la literatura española, Don Quijote de la Mancha, su autor, Miguel de Cervantes y Saavedra, escribió o dejó registrado un diálogo que tuvo Don Quijote de la Mancha con su siervo Sancho Panza. Don Quijote le da un consejo a su siervo o acompañante, que también era su amigo, y le dice como sigue: come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Note lo que dijo: coma poco y cene aún más poco. Le dijo de esta manera. Hay mucha sabiduría en este dicho. ¿Por qué? Porque la cena se almacena. De hecho, hay un refrán que aconseja lo siguiente. Más que un refrán, es un consejo que se le da a las personas y que dice como sigue: desayuna solo, almuerza con tus amigos y deja la cena para tus enemigos. ¿Qué nos está queriendo esto decir? Que desayunes en abundancia, que almuerces bien, pero menos abundantemente que en tu desayuno, y que la cena, si es posible, ni siquiera la tengas, que se la deja a los que no te aman, a tus enemigos. Es un refrán que tiene mucho que ver con nuestra reflexión de hoy, que, insisto, se titula La cena se almacena. Quiero hablarles de una máxima de la nutrición. Esa máxima dice como sigue: desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo. Eso es lo correcto. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Es una frase casi que quiere decir lo mismo que la que acabamos de leer, que les repito, decía: desayuna solo, almuerza con tus amigos y deja la cena para tus enemigos. Cuando nosotros desayunamos como reyes, almorzamos como príncipes y cenamos como mendigos, cuando nosotros permitimos que a lo largo del día las porciones disminuyan, pues todo nuestro organismo va a poder funcionar de un modo correcto. Por supuesto que estamos hablando de alimentos correctos. Fíjense en esta diapositiva que usted tiene frente a su pantalla, que muestra el típico hombre deportista con un cuerpo atlético que cumple esta norma correcta de la nutrición. Él come mucho, come abundantemente y nutrientes correctos en su desayuno, almuerza como príncipe y cena como mendigo. ¿Cuál es el resultado en la vida de este señor? Pues que no solo tiene un cuerpo muy atlético, sino que está rebosante en salud. Eso es lo correcto y no esto. Esto es incorrecto. Si nosotros lo hacemos al revés, o sea, si empezamos a aumentar las porciones a medida que aumente el día, cuando lo tenemos que hacer al revés, disminuir las porciones en la misma medida en la que avanza el día, pues este va a ser el resultado. Vamos a estar barrigones, vamos a estar descompensados en muchísimos sentidos. ¿Por qué? Porque la cena se almacena. Recuerde esta máxima de la correcta nutrición:
Desayune como rey, almuerce como príncipe y cene como mendigo. De hecho, amigo que me escucha, para poder gozar de salud, la cena, además de ser a base de los alimentos correctos, por supuesto, debe ser siempre temprano y ligera. O sea, debe cumplir estos dos puntos por encima de todos los demás. No solo el alimento correcto, sino temprano en la noche y una cena ligera. Eso es una norma básica de la salud. Lamentablemente, aunque esto es así, se suelen practicar mucho lo que se conoce como cenas tardías, o sea, se suele hacer al revés, suele estar invertido. Esta recomendación no la llevamos tal cual se nos aconsejan. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está patas arriba, que tiene los conceptos de cabeza. No por gusto, en el libro inspirado escrito por la sierva del Señor, Elena G. de White, que se titula Ministerio de Curación y que además se considera la Biblia de la Salud, la sierva del Señor escribió lo siguiente. Otro hábito pernicioso es el de comer inmediatamente antes de irse a la cama. Pueden haberse tomado ya las comidas de costumbre, pero por experimentar una sensación de debilidad se vuelve a comer. Cediendo así al apetito, se establece un hábito tan arraigado que muchas veces se considera imposible dormir sin comer algo. Como resultado de esas cenas tardías, la digestión prosigue durante el sueño. Y aunque el estómago trabaja constantemente, no lo hace en buenas condiciones. Las pesadillas suelen entonces perturbar el sueño. ¿Usted quiere tener una pesadilla? Pues coma abundantemente y tarde para que usted vea que va a soñar hasta con dragones. Y por la mañana se despierta uno sin haber descansado y con pocas ganas de desayunar. ¿Por qué? Porque comiste mucho, pues muy tarde, en la hora que no hacía falta porque la cena se almacena. Cuando nos entregamos al descanso, el estómago debe haber concluido ya su tarea. Y aprovecho para decirle, el estómago tarda 4 horas en hacer la digestión. Y a la hora de acostarnos se nos recomienda aquí que ya el estómago debe haber cumplido su tarea para que él también pueda descansar, como es obvio, como todos los demás órganos del cuerpo. A las personas de hábitos sedentarios les resultan particularmente perjudiciales las cenas tardías y el desarreglo que las ocasiona es muchas veces el principio de alguna enfermedad que acaba en muerte y que lamentablemente se le atribuye a otras causas porque no se suele pensar que la cena se almacena. Sabe, amigo que me escucha, con respecto al tema de las cenas tardías y de los peligros que trae para nuestra salud integral, en mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento, escribí una porción que quisiera compartir con ustedes ahora. La máxima que asegura que la cena se almacena deja al descubierto la innegable realidad de que esa hora, o que a esa hora el cuerpo apenas tiene gasto de energía. No tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se come en esa franja horaria, el cuerpo no lo utiliza, por lo tanto lo acumula. ¿Qué sucede con esa cena almacenada? Entre otras cosas, la persona empieza a ganar peso, aunque el riesgo de padecer, o sea, aumenta el riesgo, de padecer diabetes o incluso hipertensión, también otras dolencias. Esa es una de las consecuencias de cenar más de lo que se debería. Ese exceso trae problemas metabólicos y cuando el metabolismo está mal, pues todo está mal. Por lo que se debe cenar de la forma más ligera posible. Insisto, es mejor no cenar, y ahora vamos a hablar de eso, es mejor o no cenar o cenar ligero. Además, cenar poco o casi nada mejora la calidad del sueño. La cena se almacena porque no se quema. Esa es la realidad. La cena se almacena porque no se quema. La energía que no se quema se convierte en grasa y los michelines se forman principalmente por esto. Porque esa energía no es momento para utilizarla. El cuerpo no la necesita en esa franja horaria. Por lo tanto, se almacena porque no se quema y como consecuencia yo puedo tener en mi organismo desarreglos de todo tipo.
La cena se almacena porque no se quema. Si a usted le queda ese eslogan en la cabeza, ya podemos dar por terminada esta reflexión, porque en última instancia esa es la idea importante y principal pues de toda la reflexión que nos ocupa en este momento. Vamos a continuar con nuestra reflexión. ¿Qué más podemos decir con respecto a que la cena se almacena porque no se quema? Amigo que me escucha, no necesitamos cenar en abundancia porque apenas gastamos energía en la noche. Eso es algo que deberíamos tener muy claro. Y esto es importante y en esta idea voy a estar insistiendo porque pasa al revés. O sea, las personas tienen los hábitos de cabeza. Apenas desayunan, que debería ser la comida más importante del día y usted puede ver. Dicho sea de paso, le invito en este su canal Salud a la Carta, dentro de la sesión de vídeos, uno que se titula Desayuno, la comida más importante del día. Así como el desayuno es la comida más importante del día, o debe ser, como la cena se almacena, debería ser la comida más ligera del día, en el caso en la que se tenga. Nadie llena el tanque de gasolina de su vehículo para guardarlo en el garaje, sino para salir y hacerlo rodar. Pues lo mismo pasa con las comidas. El organismo necesita ser alimentado con la mayor cantidad de nutrientes posible en la mañana. La comida principal del día debe ser el desayuno, como les acabo de decir, seguido por el almuerzo menos abundante y terminando con una cena liviana en el caso que se tenga. Debemos ir a dormir con el estómago semivacío. Eso es lo ideal. Con el estómago semivacío. Es así como deberíamos ir a dormir si nosotros deseamos descansar. ¿Por qué? Pues porque en la noche y durante las horas de descanso el organismo tiene que cumplir su función de reparación, que es una función principal. Nuestro cuerpo se repara, nuestro cuerpo se sanea durante las horas de descanso, porque es lógico que las energías vitales están en función pues de toda la actividad física que debemos tener durante el día, pero por la noche se ponen en función durante las horas de sueño de la reparación, siempre y cuando yo pueda tener un sueño reparador. Lamentablemente, la costumbre enseña a hacerlo justo al revés y el resultado es ir a la cama con el estómago lleno. Cuando eso pasa, el cuerpo no se repara ni descansa como debería hacerlo, porque el sistema digestivo trabaja durante toda la noche en el proceso de digestión y es privado de su merecido reposo. Amigo que me escucha, eso no debería ser. Cuando nosotros vamos a dormir, la digestión debe estar terminada para que los órganos de digestión puedan tener pues su debido descanso. Insisto, de la misma forma en la que el tanque de la gasolina no se llena para guardar el carro, sino para salir con él, pues no debemos cenar para guardar el cuerpo en el descanso. La mayor cantidad de comida se necesita comer en el desayuno. Insisto, vea usted dentro de su canal Salud a la Carta el tema desayuno, la comida más importante del día. La mayor cantidad de comida se necesita, repito, comer durante el desayuno, porque para comenzar el día el organismo necesita tener una buena carga energética. ¿Para qué? Pues para poder enfrentar las tareas correspondientes exitosamente. Eso es lo que debemos hacer. Por la mañana, cuando nos levantamos, un buen desayuno. A medida que va pasando el día, cuando llegue la hora de almorzar a mediodía, pues ya se necesita menos. Y por supuesto, la cena muchas veces no se necesita, pero en caso de tenerla, pues se debe tener de alimentos ligeros y a horas tempranas. ¿Saben qué suele pasar en esta sociedad en la que vivimos, en este mundo moderno, en este mundo civilizado en el que todos estamos atrapados? Pues que la gente con estilo de vida estresante, que es casi todo el mundo, lamentablemente tiende a saltarse el desayuno porque no tiene tiempo para él o sencillamente porque no lo considera importante. Entonces se precipitan en la mañana hacia sus labores y después hacen un almuerzo, hacen del almuerzo, de la comida de mediodía y de la cena, pues sus comidas principales. Eso, amigo que me escucha, es sumamente dañino y no debería ser. Eso va en contra de la salud. ¿Por qué? Porque la cena se almacena debido a que no se quema.
De hecho, permítanme comentarle algo bien importante. El cuerpo humano está programado para ir a dormir entre 8 y 10 de la noche. La violación de esa ley natural, estoy hablando de la entre 8 y 10 de la noche, refiriéndome a los niños que deben dormir más temprano y también a los adultos. La violación de esa ley natural, porque el descanso es una ley de la salud, pues trae consigo problemas de salud. Si no respetamos lo indicado, pues tarde o temprano sufriremos las consecuencias. No olvidemos que la noche se ha hecho para dormir, o dicho en otras palabras, Dios hizo el día para laborar y la noche para descansar. Y cuando estamos en el sueño profundo, que es en el abanico horario que va de entre 12 de la noche a 3 de la madrugada, pues nuestro organismo entra a un proceso de crecimiento. Es a esa hora, sobre todo cuando los niños crecen y cuando las personas reparan su organismo. Y sobre todo de reparación, como decía ya aquí, solo que me he adelantado. Para que resulte efectivo ese proceso, o sea, me refiero al crecimiento y a la reparación, pues se recomienda no comer en las noches, o por lo menos, en el caso de hacerlo, que la cena sea 2 o 3 horas antes de ir a la cama, a la hora indicada, que dijimos aquí que debe ser entre las 8 y 10 de la noche. Y considerando solamente alimentos que sean o que resulten de fácil digestión, para poder digerir como debo, para poder acostarme con el estómago que ya haya finalizado pues toda su faena y yo poder descansar y poderme reparar. Dicho en otras palabras, se debe cenar 4 horas antes de dormir. Insisto, 4 horas porque es el tiempo que demora en hacer el estómago la digestión. Y se debe dormir 2 horas antes de las 12. Si no se hace así, ¿qué es lo que acontece? Pues que el cuerpo se oxida mucho más y envejece precozmente y por eso la recomendación debe ser cenar entre 5 y 6 de la tarde. Amigo que me escucha, hoy estamos hablando de que la cena se almacena y no solo hemos comentado que debemos cenar los alimentos correctos, sino a horas tempranas. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, pues mi cuerpo no va a poder descansar como se debe. Y si no descansa, no me reparo, me voy a oxidar y me voy a envejecer pues precozmente. Hay otro punto que les quiero comentar, se lo he mencionado un poquito, les he dado unas pinceladas en un principio, pero se los quiero volver a comentar. Lo más indicado es comer 2 comidas al día y no 3. O sea, lo más indicado, lo mejor, no es desayuno, almuerzo y cena. Lo mejor sería un buen desayuno y una merienda cena. Eso sería lo ideal. O sea, unir el almuerzo con la comida comiendo más tarde. ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? Pues cuando yo estoy comiendo comidas realmente nutritivas. Pero permítanme, no vamos adelantando porque esta recomendación tiene ciertas salvedades. Lo más indicado es comer 2 comidas al día. Y si es necesario una tercera comida, o sea, una cena, pues debe ser liviana, como ya hemos comentado. Pero en muchos casos la cena en realidad se podría obviar. ¿Cuándo se podría obviar? Por ejemplo, en mi caso, yo solo como 2 veces al día, no necesito más. ¿Por qué? Porque mi gasto energético es mínimo debido a que mi actividad es sedentaria, porque yo lo que hago es escribir libros, dar conferencias, grabar estas reflexiones, pues mi actividad es más bien sedentaria. Por lo tanto, mi gasto energético, aunque es mucho a nivel intelectual, físicamente hablando es menor. Por lo tanto, requiero de menos. Como tengo 2 comidas, un buen desayuno y una buena, digamos, comida cena o merienda cena está unida con los nutrientes que corresponden, pues mis células están saciadas por muchas horas y yo no necesito comer más de 2 veces al día. No todo el mundo es así, pero esa es una recomendación. Lo más indicado, insisto, es comer 2 comidas al día, pero si es necesario una tercera, y esta es la idea que debe quedar en nuestra cabeza, debe ser liviana, pero en muchos de los casos, pues la cena incluso se podría pasar de largo. Mientras hacía o buscaba información para hacer esta reflexión que se titula La cena se almacena, recordé a un personaje muy importante en los Estados Unidos, ya fallecido él, y que creo que se conoce a nivel mundial, que fue Benjamin Franklin.
Resulta que al famoso político, inventor y científico estadounidense Benjamin Franklin no le era ajena la práctica del ayuno. O sea, si yo no ceno, pues yo voy a estar haciendo un ayuno hasta la mañana siguiente, en realidad. La historia recoge que se benefició de ellos, aunque nunca los llamó por ese nombre. A él, o sea, a Benjamin Franklin, se le atribuye la siguiente frase: hay que comer para vivir y no vivir para comer. El considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos y coautor de la Constitución estadounidense, conocía muy bien los peligros de los excesos en la dieta. Por eso él afirmaba que muchos platos, muchas molestias. Y aún fue más allá en sus valiosos consejos, que han quedado grabados en sus innumerables escritos y que hoy más que nunca pues resultan de mucha utilidad, porque la gente está enferma y está enferma sobre todo por los excesos que tienen con respecto a los alimentos. Realmente se debe prestar mucha atención a lo que Benjamin Franklin decía. Aunque eso fue dicho hace muchos años, es un asunto de máxima actualidad. Él dijo como sigue: come poco, cena mucho menos, o hazlo mejor todavía, duérmete sin cenar. Fíjese la recomendación de Franklin: vayan a dormir sin cenar. ¿Por qué? Porque la cena se almacena debido a que no se quema. Amigo que me escucha, quiero comentarle tres citas que vienen de los libros inspirados escritos por la mensajera del Señor Elena G. de White, y que usted puede encontrar en los libros Consejos para la Iglesia y Consejos sobre el Régimen Alimenticios, que son estupendos libros. Fíjense lo que dicen estas tres citas. En muchos casos, esto me están hablando aquí con respecto a evitar la cena siempre que se pueda. Y siempre que la actividad que realice la persona pues lo permita, como es lógico, porque toda regla tiene su excepción. En muchos casos, la sensación de debilidad que da ganas de comer pues proviene del excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día. Estos, después de haber ingerido una comida, necesitan descanso. Nótense lo que dice, que lo he puesto en rojo para que se nos quede grabado en la memoria, porque esto es importante entenderlo. Entre las comidas deben mediar cuanto menos 5 o 6 horas. ¿Por qué? Insisto, porque el estómago tarda 4 horas en hacer la digestión y necesita como mínimo 1 hora para poder descansar antes de estar en condiciones de poder retomar su tarea digestiva. Por lo tanto, 4 horas de digestión más 1 o 2 de descanso son las 5 o 6 horas que se nos están mencionando aquí. Volvemos atrás en la cita. Entre las comidas deben mediar cuanto menos 5 o 6 horas, y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba verán que 2 comidas al día dan mejor resultado que 3. La costumbre de comer solo 2 veces al día es reconocida generalmente como beneficiosa para la salud, siempre y cuando usted esté comiendo los nutrientes que usted necesita. Sin embargo, en algunas circunstancias, porque les decía que toda regla tiene su excepción, habrá personas que requieran una tercera comida, que debe ser ligera y de muy fácil digestión. Si es necesario tomar una tercera comida, esta debería ser liviana y debería tomarse varias horas antes de acostarse. Estamos hablando, amigo que me escucha, en esta reflexión de hoy: la cena se almacena, que debemos cenar los alimentos correctos. Debemos cenar a horas tempranas, cantidades moderadas, y que si es viable, pues es mejor evitar la cena. ¿Por qué? Porque la cena se almacena porque no se quema, y esa recarga energética va a quedar almacenada dentro de mi organismo y me va a ir creando con el paso del tiempo muchísimas dificultades. Pero les he dicho que toda regla tiene su excepción, incluyendo esta. Y como toda regla tiene su excepción, la excepción de estas reglas son las personas que tienen un gasto energético alto, por ejemplo, hombres que trabajen mucho, debido a que realizan trabajos físicos fuertes, y también aquellos que están en periodo de crecimiento, como los niños y los jóvenes, el cual dura hasta los 26 años. O sea, hasta los 26 años estamos creciendo. Pero una vez pasada esa edad, lo que se necesita es una dieta de mantenimiento, porque ya todos los tejidos y los órganos están debidamente formados. Por lo tanto, ya
quitando a estas excepciones, y cuando pase esa edad de los 26 años, siempre y cuando la situación personal de cada cual permita prescindir de la cena, pues va a ser mucho mejor para su organismo. Usted debería comer en 2 comidas lo que normalmente se comería en 3. De esa manera no están recargados sus órganos digestivos, su cuerpo va a estar en mejor condición en todo sentido y energéticamente usted va a estar cubierto porque los nutrientes que obtenía en 3 comidas la va a obtener en 2. Usted no va a tener ninguna carencia. Se los comento, forma parte de mi estilo de vida personal. Yo como solo 2 veces al día, pero mi hijo que tiene, por ejemplo, 12 años, pues yo le doy sus 3 sus 3 comidas. ¿Por qué? Porque él está en edad de crecimiento. Mi esposo, que es un hombre que trabaja en la calle, que trabaja duro, pues tiene sus 3 comidas. Solo que esa última comida, pues suele ser casi siempre a base de frutas o de una buena ensalada y a horas tempranas. ¿Para qué? Para que su sistema no se vea recargado. Pero en el caso de ellos, sí que necesitan las 3 comidas. Pero la verdad es que la mayor parte de las personas no las necesitan. Amigo que me escucha, si no cena, mucho mejor. Especialmente si sus actividades diarias son como la mía, esencialmente de tipo intelectual. Pero si toma una tercera comida, por favor no se olvide de esto porque esto tiene un impacto brutal sobre la salud. Esta debe ser muy liviana, de tal manera que su sueño pueda ser de buena calidad para que su organismo se pueda reparar. Recordemos que está desaconsejado ir a dormir con el estómago lleno. Insisto, usted no va a poder descansar, usted va a tener pesadillas y usted va a estar recargando de una energía que no necesita ese momento su organismo y la va a acumular, creando muchísimos problemas en el funcionamiento del cuerpo, pues con el paso del tiempo. Y de hecho, fíjense que vivimos en un mundo en el que hay una epidemia, una verdadera epidemia de sobrepeso y de obesidad. Y eso no es por gusto. Se comen alimentos insanos, se comen demasiada cantidad de esos alimentos insanos y se tienen cenas tardías con demasiada frecuencia porque se vive al revés, nada o apenas desayuno, y si desayuno lo incorrecto, calorías inadecuadas. Almuerzo, si puedo almorzar un poco mejor, y cuando llegue la hora de la cena, pues como no he comido durante el día, mis células tienen un hambre de leones y devoran literalmente pues todo lo que se le ponga por delante. Entonces vivimos al revés y pasa lo de la gráfica que le mostré del cuerpo del hombre deportista, que cambia. Entonces empiezan a salir pues las barrigas pronunciadas, los michelines, debido a esa acumulación de energía que no se está utilizando porque nos está quemando debido a la forma en la que estamos comiendo. Y si usted quiere perder peso, ¿usted sabe lo que debe hacer? Debe en primer lugar limpiar su colon. Y de hecho le invito a ver 2 videos, o mejor dicho, 3 videos que pueden, o reflexiones que puede encontrar en su canal Salud a la Carta. El primero se llama La muerte comienza en el colon. El segundo se llama Cómo limpiar el colon de forma natural. Y por último, usted puede encontrar 50 recetas veganas para mantener el colon limpio y sano. ¿Usted quiere perder peso, amigo que me escuche? Pues limpie su colon, desayune bien, haga ejercicio y tenga cenas ligeras. O mejor aún, evite la cena. Eso es lo que usted debe hacer. Si usted evita la cena, pues mejor que mejor. ¿Por qué debe evitar la cena? Pues porque la cena se almacena porque no se quema. Si la evitamos, mucho mejor. Amigo que me escuchan, hay muchas cosas con respecto a la salud que nosotros quizás no podamos controlar y que tienen un impacto nativo sobre la sanidad de las personas. Le pongo un ejemplo. Lo que puede tener que ver con con un medio ambiente contaminado, por ejemplo, eso nosotros no lo podemos controlar porque está contaminado. Lo que tiene que ver quizás, por ejemplo, en una zona donde hay situaciones de hambruna, pues eso se escapa de las manos de las personas. Pero los que vivimos en esta parte del mundo, en el mundo occidental,
tenemos muchas opciones o muchos elementos con respecto a la salud, factores que influyen directamente sobre la salud que sí que podemos controlar. Nosotros podemos controlar lo que comemos, las cantidades que comemos, podemos controlar nuestro estilo de vida en cuanto al manejo del estrés y solamente controlando o siguiendo esas normas que tienen que ver con el estilo de vida, muchísimas enfermedades de las que aquejan hoy en día la humanidad, que se suelen llamar enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales están involucradas o agrupadas entre el 80 y 90% aproximadamente de los enfermos que hay en el planeta y que son enfermedades que tienen que ver con un mal estilo de vida, esas enfermedades podrían aminorarse con solo empezar a observar una serie de normas que son elementales, que son simples y que todos deberíamos practicar. Tome nota, amigo que me escucha. Vamos a hablar qué sería una buena cena y qué sería una mala cena. Por ejemplo, cuando les hablé en la reflexión desayuno, la comida más importante del día, les comenté que Génesis 1:29 es un desayuno inmejorable. Y Génesis 1:29 nos dice lo siguiente, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Les comenté en aquella ocasión que todo árbol en el que hay fruto se refería a las frutas y a las semillas oleaginosas, y toda planta que da semillas a los cereales y a las legumbres. Ustedes en la reflexión desayuno, la comida más importante del día, tienen además ejemplos concretos que les facilité allí de lo que constituyen al desayuno realmente sano. Pero ahora quiero que usted tome nota con respecto a lo siguiente. Génesis 3:18 es una cena excelente. ¿Qué nos dice Génesis 3:18? Si usted va a su Biblia, puede leer lo siguiente. Espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. O sea, aunque hay muchos tipos de cena que pueden ser beneficiosas, en realidad Génesis 3:18 podría ser también una cena excelente. ¿Qué cosas son las plantas del campo? Pues son en realidad los vegetales, las verduras u hortalizas, como usted quiera llamarlo. Estas vegetales, verduras u hortalizas están divididos en 4 grupos, en las verduras de hojas, en los tallos, en las raíces o en los frutos. O sea, se clasifican de acuerdo a la parte de la planta concreta que usted puede aprovechar. Pues de la misma manera que Génesis 1:29 es un desayuno inmejorable, yo les digo que Génesis 3:18 es una cena excelente. Porque qué rico es cenar, por ejemplo, una buena ensalada de hojas verdes antes de dormir. Además, lo verde aporta clorofila, sería una ensalada cruda, que además tiene la capacidad de calmar los nervios. Usted podría dormir como un bebé. Qué rico es cenar a horas tempranas en cantidades pequeñas un buen hervidito de verdura, poniéndole zanahoria, poniéndole un poquito de papa, poniéndole judías verdes. Las judías verdes no recuerdo, en algunos países me parece que se llama habichuelas, son esas vainitas verdes larguitas que se cortan después en trocitos, no recuerdo muy bien cómo se llaman en otros países. Usted puede ponerle un poquito de apio y aliñarlo con limón, sal marina y un poquito de aceite de oliva crudo, virgen extra. Qué rica cena. Uno lo digiere fácil, uno lo digiere bien y le va a alimentar, lo va a asimilar fácilmente y le va a permitir pues descansar como Dios manda. Pero insisto, hay muchos tipos de cena que usted puede tener que pueden ser nutritivas y beneficiosas para su organismo. Yo le he hablado de Génesis 3:18, pero también, por ejemplo, usted debe saber lo siguiente. La cena con frutas hace que la digestión sea más fácil. De hecho, en el vídeo que compartí o una reflexión que compartí en su canal Salud a la Carta, que tiene que ver o se llama de la siguiente manera. ¿Son convenientes las frutas para cenar?
allí quedó demostrado que efectivamente las frutas como cena son excelentes. ¿Por qué? Porque son de muy fácil digestión. Se digieren muy rápido, por lo tanto mi estómago va a quedar desocupado a horas tempranas y yo voy a poder descansar bien. Por lo tanto, no solo Génesis 3:18, sino una cena a base de frutas, pues es muy beneficioso para mí. Insisto, ¿por qué? Porque la digestión de las frutas es muy fácil. De hecho, fíjense que doctor Andrés Ramírez, médico del Sanatorio Naturista de Canoas en México, en la zona de Monterrey, ellos reciben en su sanatorio pues muchos pacientes con problemas serios de salud. Y fíjense lo que él comenta en una de sus conferencias. A los enfermos que atendemos en el sanatorio le damos de desayuno frutas, de almuerzo verduras y de cena frutas. Nada más. ¿Por qué? Porque al ser alcalinas neutralizan la acidez que hay en un cuerpo enfermo. Recordemos que nos enfermamos porque nuestro cuerpo está lleno de residuos ácidos y que cualquier terapia que se emprenda para devolverle la normalidad al sistema debe tener como base la correcta desintoxicación del cuerpo y además la correcta nutrición. Y resulta que las frutas y las verduras son muy desintoxicantes. Fíjense lo que él nos dice aquí. Le dan en el desayuno frutas, en el almuerzo verduras, o sea, en el desayuno, como les dije, le dan, perdón, les dan de comer, pues, Génesis 1:29. En el almuerzo, como les recomendé, le dan Génesis 3:18. Y en la cena también le dan nuevamente Génesis 1:29. ¿Por qué? Insisto, porque las frutas son de muy fácil digestión. Hay algo que les quiero comentar que a través de las diferentes reflexiones que he compartido con usted, pues también se los he dicho, pero es importante que lo puntualicemos. Para mantenernos nutridos, el Señor nos ha dejado 5 grupos de alimentos. De ellos forman parte de la alimentación ideal de los seres humanos. Esos 5 grupos de alimentos están en Génesis 1:29 y Génesis 3:18 y son los siguientes: frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. De todos ellos, de los que más nosotros debemos tomar, un 80% se recomienda, son las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque como dice el doctor Antonio Ramírez, son muy alcalinizantes y las personas están enfermas porque tienen el cuerpo acidificado. Por lo tanto, mientras más de Génesis 1:29 y Génesis 3:18 coman en su estado natural, o sea, sin haber pasado por procesos de cocción, pues con más facilidad van a poder recuperar la condición de ligera alcalinidad que necesita nuestra sangre para que nuestro cuerpo funcione correctamente. El doctor Ramírez nos dice en esta cita que lo único que le dan a los enfermos son frutas y verduras. Cuando yo he compartido este modo de actuar de este sanatorio en Canoas, México, con algunas personas, ellos me han dicho lo siguiente: y solamente le dan eso, no le dan ni semillas, no le dan legumbres, no le dan cereales, o sea, de los otros 3 grupos de alimentos que forman parte de los 5 que le he mencionado, que insisto, son frutas, verduras, semillas, cereales y legumbres. Pues yo les digo que no se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? ¿Por qué no le dan los otros grupos de alimentos? Pues no se lo dan sencillamente porque son acidificantes, y aunque son importantes para que nuestro cuerpo para nuestro cuerpo es importante nutrirse también con lo que aportan estos grupos. En realidad, cuando un cuerpo está enfermo, es mejor privarse de ellos. ¿Por qué? Porque insisto, los cereales, las legumbres y las semillas son acidificantes, no alcalinizantes. No es que no las necesitemos, sino que las necesitamos en menor cantidad. Las necesitamos en menor cantidad. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Amigo que me escucha, estamos hablando de que la cena se almacena. Y dentro de lo que hemos comentado de que la cena se almacena, si fuésemos a resumir lo que hasta aquí hemos visto, tenemos que decir lo siguiente: debemos cenar
las cantidades adecuadas de alimentos. Debemos cenar a horas tempranas y debemos, si es posible, evitar la cena. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿vale? Les estoy sugiriendo algunos tipos de cena. Ya les comenté que Génesis 3:18 es una cena excelente. Génesis 3:18 es una cena excelente, pero no es la única, el único tipo de cena que nosotros tenemos que o podemos tener. Hemos visto que podemos cenar con frutas. ¿Por qué? Porque son de muy fácil digestión, o sea, con frutas sola. Ahora quiero mostrarle otra opción de cenas y esta nos las da Juan Amigó, un reconocido naturópata español de Barcelona. Yo le invito a ver sus vídeos que están en su canal, perdón, no están en mi canal, sus vídeos están en su canal de YouTube que se llama Juan Amigó. Juan Amigó es un señor mayor, es un señor muy sabio, he aprendido mucho con sus temas y Juan Amigó recomienda lo siguiente para la cena. Es una frase que él tiene, yo la cogí y expliqué por qué. Él dice como sigue: fruta con pan es una cena ideal. Fíjense que yo primero les había sugerido Génesis 3:18 para cenar, o sea, una buena ensalada, un buen hervido de cosas de hortalizas o de verduras, de vegetales. Después les comenté que la cena con frutas es muy buena. ¿Por qué? Porque es de muy fácil digestión la fruta. Y ahora les estoy comentando que Juan Amigó nos recomienda cenar fruta con pan, porque él dice que es una cena ideal. Fíjese que hasta rima. Fruta con pan es una cena ideal. Y ahora aquí yo quiero matizar algo. Y lo quiero matizar por lo siguiente, porque se suele enseñar que lo mejor es comer la fruta sola. Y es cierto que lo mejor es comer la fruta sola. ¿Por qué? Porque mientras más sencillo sea el alimento, más fácil será la digestión, más fácil será la asimilación y más sencilla aún la expulsión de desechos. Sin embargo, nosotros debemos aclarar lo siguiente. Lo mejor es comer las frutas solas porque se asimilan muy rápido y no dejan residuos en el organismo. Porque hay quien dice que no debemos comer, por ejemplo, frutas con cereales porque me van a traer dentro de mi cuerpo fermentación. Y ahora le voy a aclarar porque es muy importante que tengamos esto claro. Esa fermentación es la que deja residuos, pero resulta que cuando residuos de naturaleza ácida que son corrosivos y que esa acidificación está en la base de todas las enfermedades que hemos comentado, que se conocen como agudas, crónicas y degenerativas y que están asociadas a un mal estilo de vida. Lo mejor, insisto, es comer las frutas solas porque se asimilan muy rápido y no dejan residuos en el organismo. Pero si se mezclan con cereales, los residuos que dejan son mínimos. Mínimos y pueden ser perfectamente eliminados a través de los órganos de limpieza del cuerpo siempre y cuando estos funcionen correctamente. O sea, a la recomendación que Juan Amigó nos hace de que fruta con pan es una cena ideal, yo digo sí, siempre y cuando su organismo funcione bien. Porque lo normal es que usted pueda digerir perfectamente la fruta con pan. Y ese pan, si es integral, tostado, pues por supuesto que mejor. Es una cena ideal, pero sucede lo siguiente. No, o sea, últimamente se ha puesto muy de moda el hecho de recomendarle a las personas que no coman frutas con cereales, que no se coman un muesli, que no se coman una granola. Personalmente pienso que eso es un gran error. Siempre lo que se suele comentar es que causan fermentación, pero la única manera que yo tengo de saber si de verdad dentro de mi cuerpo ha causado o no fermentación, que esa fermentación es sinónimo de inflamación y es sinónimo de enfermedad, pues es la siguiente. Yo tengo que medirme los niveles de acidez o de alcalinidad que hay en mi cuerpo. De hecho, usted puede encontrar dentro de su canal Salud a la Carta otro vídeo que se llama Método sencillo para saber si está sano. Ese método sencillo que está muy explicado en ese vídeo no es más que la medición del pH de la sangre con un pHímetro. Y se debe hacer de la siguiente manera. Yo como y después de haber comido dejo pasar 4 horas. ¿Por qué voy a dejar pasar 4 horas?
porque 4 horas es lo que tarda la digestión en hacerse, como ya hemos comentado. Yo voy con esa cinta de pH a medirme el nivel de acidez que tiene cualquier fluido de mi cuerpo. Puedo hacerlo con mi saliva, puedo hacerlo con mi orina o puedo hacerlo con la sangre. Normalmente de la sangre no se suele hacer en casa porque no nos vamos nosotros mismos a estar pinchando. Yo lo único que tengo que hacer, pero esto lo tienen todo explicado, insisto, en el vídeo que se titula Método sencillo para saber si estás sano, perdón. Lo único que tengo que hacer es comparar la coloración que coja la cinta medidora que tiene ese pHímetro con el abanico de colores que me trae el envase. Y de acuerdo a donde yo me la haya medido, ya sea en la sangre, ya sea en la saliva, ya sea en la orina, voy a ver o voy a poder comprobar qué nivel de pH tienen pues esos fluidos corporales. Lo comparo con la cajita, con el abanico de colores, con ese indicador y voy a saber si mi organismo está ligeramente alcalino como debería estar o no. Si después de haber comido y haberme hecho esta prueba, o si me la hago en la orina, que no les voy a explicar los pormenores de cómo se hace, porque en ese vídeo ustedes lo pueden ver claramente, y resulta que el resultado es que mi cuerpo está acidificado, entonces quiere decir que esa mezcla de fruta con pan, que dice el doctor, el naturópata amigo que es una cena ideal, pues para mí sencillamente, pues no es beneficiosa, pues entonces no la tomo. Lo mejor es tomarme pues la fruta sola. Pero si mis órganos, fíjense que esto es bien importante que lo entendamos y en otra reflexión que pueden encontrar en su canal Salud a la Carta y que se titula ¿Qué es la enfermedad y cómo surge? Tienen una información amplificada de lo que ahora les voy a comentar. Dios creó dentro de nuestro organismo lo que se conocen como filtros del cuerpo, órganos de limpieza del cuerpo. ¿Cuál es la función de estos órganos? Pues la función es filtrar pues los ácidos o las toxinas o las impurezas que se generan producto del metabolismo de las células. Si mis filtros funcionan como corresponden, pues van a ser capaces de drenar al exterior pues esas toxinas, esos ácidos, esas impurezas, esas basuras. Mi sistema no se va a atascar y va a funcionar correctamente. La mayor parte de las personas están enfermas porque tienen los filtros atascados. Y tienen los filtros atascados debido a un estilo de vida sin fundamento en la naturaleza que tienen su eslabón más alto, sencillamente la ingesta de alimentos de forma continuada para los cuales nosotros no fuimos constituidos. Esto va creando un nivel de residuos tóxicos tan grande dentro de mi organismo que mi sistema o esos órganos que en principio Dios destinó para que me limpien, pues no son capaces de gestionar. Porque es más la basura que yo entro en mi cuerpo a través de este estilo de vida, o de este mal estilo de vida, que la capacidad de limpieza que tienen ellos. Pero si mi estilo de vida es correcto, y mis órganos de limpieza no están embosados, no están atascados, no están bloqueados de esa suciedad, cuando yo me coma la fruta mezclada con el pan, aunque tienen tiempos diferentes de digestión porque la fruta se digiere mucho más rápido que el pan, en realidad la toxicidad o las impurezas que esa mezcla cree dentro de mi organismo va a ser capaz esas impurezas van a poder ser drenadas por estos órganos de limpieza porque están funcionando pues como Dios manda. Entonces yo voy a poderme comer perfectamente la fruta con pan porque, como dice el doctor Juan Amigo, es una cena ideal. Es les digo, no suelo cenar, pero cuando alguna vez lo hago, me encanta tomarme un smoothie de fruta y una rodaja de pan integral tostado. A mí me sienta súper bien. Y si me hago la prueba del pH, con el pHímetro, mi sangre está ligeramente alcalina. Por lo tanto, no ha producido en mí mala fermentación. No ha producido en mí un nivel de acidificación que sea preocupante. Quiere decir que en mi organismo esa mezcla funciona bien.
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y me he detenido en este punto porque se suelen hacer normas generales que pueden implicar en algún momento pues el estar privando a las personas de combinaciones alimenticias que a lo mejor en su organismo sí son beneficiosas. Amigo que me escucha, podemos cenar Génesis 3:18, podemos cenar fruta sola, podemos cenar fruta con pan, pero ahora fruta con cereal, perdón, porque como dice Juan Amigo, es una cena ideal, pero ahora yo quiero hablarle de algo bien importante, porque estamos recomendando cenas que son buenas y matizando aquello que pueda ser perjudicial. Hemos dicho que si usted le sienta bien la fruta con pan y el pan está hecho de cereal, pues que se lo coma. Pero lo que sí no es bueno, lo que sí no es buena idea es cenar grandes cantidades de cereales. ¿Por qué? Porque la función del cereal es producir energía y en la noche, a la hora del descanso, ya sabemos que la energía que el cuerpo necesita es mínima. La cena se almacena y se almacena en forma de triglicéridos. Todos sabemos cuántos dolores de cabeza les están dando los triglicéridos altos pues a muchísimas personas. Por eso no es una buena idea. Mejor tomarlo en el desayuno y en cantidades adecuadas y por supuesto cereales completos, integrales, enteros, de máxima calidad, no los cereales de caja llenos de azúcares que venden en la mayor parte de los mercados, porque eso no solo no es alimento, sino que es veneno. Mejor es tomar los cereales, cuando me voy a tomar un buen tazón de cereales, pues en el desayuno o en el almuerzo. ¿Por qué? Porque así el cuerpo va a poder aprovecharse como debe de la fuente de energía que los cereales representan para el cuerpo humano. Pero cenar un buen tazón de cereales no es de ninguna manera una buena idea, amigo que me escucha. Vamos a retomar hasta aquí lo que hemos dicho. La cena siempre debe ser temprano y ligera. Puede ser de copos de avena cocido en leche vegetal como si fuese una sopa, pero no a concentrado ni en grandes cantidades, a la que se le puede agregar pasas o ciruelas pasas. Puede ser una crema de verduras, unas piezas de frutas, una ensalada u otro alimento que no resulte pesado para terminar el día, a fin de que antes de irse a la cama, pues el estómago haya realizado su trabajo y usted pueda descansar y su cuerpo se pueda reparar como Dios manda. Amigo que me escuche, no lo olvide. Se debe dormir 2 horas antes de la medianoche y se debe cenar los alimentos correctos 4 horas antes de dormir, o sea, a más tardar a las 6. Eso es lo ideal para la recuperación del cuerpo. Si no se hace así, esto se los comenté al principio y es tan importante que lo enfatizo ahora, el cuerpo se oxida mucho más. Oxidación es sinónimo de desgaste, es sinónimo de decaimiento de la maquinaria humana. Se desgasta y envejece más rápidamente. Por eso se recomienda, insisto, cenar entre 5 y 6 de la tarde. Si es 5, pues mejor que 6. Hay que ir a la cama con el estómago vacío. Fíjense cuántas veces a lo largo de la presentación les he comentado esto, porque es clave que lo entendamos, porque es un factor importantísimo de salud y porque, insisto, si en nuestra vida lleváramos a cabo estas acciones que son pequeñas y que están al alcance de todos, muchísimas de esas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas podrían sencillamente aminorarse o por lo menos, o en muchos casos desaparecer. Yo les digo lo siguiente, amigo que me escucha. Se suele decir que aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se piden en las iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Y esto habla de una terrible situación de sanidad que hay a nivel de iglesia y a nivel de la comunidad. Y la base o el elemento que está haciendo que los cuerpos de las personas se acidifiquen de manera tremenda, y la acidez es la base de todas estas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos que hay a nivel mundial, es precisamente no solo la mala comida, sino la manera en la que se come. E insisto, usted puede comer
incluso los mejores alimentos, pero si se los come de manera equivocada, me refiero a cuanto a las proporciones, en cuanto a las cantidades y en cuanto a la manera en que los procesa, pues usted va a tener problemas de salud igualmente. Los va a tener, amigo que me escucha. Debemos comer los alimentos correctos en las cantidades adecuadas, combinados de la mejor manera, procesados de la forma más sencilla posible y en el caso de la cena, si no se abstiene de ella, pues a horas tempranas. De lo contrario, usted no podrá descansar y estará recargando todo su sistema constantemente. Como resultado, se va a acidificar y va a terminar, lamentablemente, enfermo. Amigo que me escucha, en resumen, este es el resumen de la exposición de hoy que, insisto, se ha titulado La cena se almacena. ¿Es mejor o no cenar o cenar ligero? La cena se almacena porque no se quema. Fíjese, es fácil de recordar porque es una rima. La cena se almacena porque no se quema. La energía que no se quema se convierte en grasa. Los michelines o mollas, que son propios de los estómagos, de los abdómenes, del estómago prolongado, pues se forman principalmente por eso y empiezan a rodear toda esa grasa peligrosamente, pues importantes órganos y vísceras del cuerpo, pues obstaculizando su debido funcionamiento y trayendo consigo montones de problemas de salud a las personas. La cena ideal, amigo que me escucha, incluye lo siguiente: alimentos correctos, cantidades moderadas y a horas tempranas en el caso de que se cene. Esta ha sido nuestra reflexión de hoy, que se ha denominado o que se ha llamado La cena se almacena. Yo espero y deseo que le haya sido de mucha bendición. Es mi más ferviente deseo que usted esté aprendiendo tanto como aprendo yo, porque para poder enseñar, la primera que tiene que estudiar e investigar soy yo. Por lo tanto, nos beneficiamos todos. Me beneficio yo, pero también se benefician ustedes. Yo espero y deseo que si usted no practica estos hábitos de vida sana, pues sencillamente empiece a practicarlos en su vida. ¿Por qué? Porque van a ser de bendición para usted y para los suyos. Hay demasiadas personas enfermas y cuando nos enfermamos no solo sufrimos y nos perjudicamos nosotros, sino también nuestro entorno. Sufre nuestra familia, sufren nuestros amigos, sufren nuestros vecinos, sufren nuestros hermanos de iglesia, sufre toda la comunidad. Y eso, la mayor parte de las veces, podemos evitarlo sencillamente obedeciendo a Dios, teniendo un estilo de vida correcto. Amigo que me escucha, me encuentro con usted, si Dios lo permite, en un próximo vídeo. Y hasta entonces deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto. Hasta luego, si Dios lo permite.